Fernando y Michel, Los Modos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas. Muy bien. Bueno, una banda aragonesa que quizás está en el núcleo de lo que este podcast está buscando, que es la historia del movimiento rock aquí en esta región. Una banda que ¿cuántos años hace ya que está? No quiero ponerle números, pero sé que son unos cuantos. ¿Cuánto hace que están dando vueltas con Los Modos? 40. 40 años. Este año cumplimos 40. ¿Y tienen algún festejo preparado? Bueno, el principal festejo es que queremos grabar nuestro primer vinilo. Qué notable. Claro. Notable. Han tenido que esperar que regrese el vinilo. Exacto, para grabar un vinilo. sí. Para volver con... Es que, bueno, siempre era un sueño el tener un disco de vinilo y era muy complicado en los años 80, era muy difícil llegar a grabar un disco, ¿no? Era dar un salto difícil. Y luego ya, pues prácticamente los vinilos desaparecieron y ahora pues parece ser que se venden más vinilos que CDs. Uh-huh. El CD está prácticamente muerto y pues decimos ya que vamos a grabar, tenemos canciones nuevas, esa es la idea fundamental. Queremos grabar un disco y ya pues vamos a publicarlo en vinilo, cueste lo que cueste, y a disfrutar de él. ¿Qué sería el álbum número cuánto? O sea, nosotros grabamos la primera maqueta en el año 86. Llevábamos un par de años, en enero del 86 o así, enero-febrero. Más o menos inmediatamente después de Los Héroes en el mismo estudio. Porque ya sabéis que Los Héroes y Los Modos nacen exactamente a la vez. O sea, aquí hay muchísima historieta, pero la historia real de qué es lo que pasó y de dónde sale y dónde acaba, esa se la sabe este señor. Es el momento, es el momento. Os estoy dando carnaza, luego podéis Claro. tirar de ello, ¿no? Pero eso es la realidad, ¿no? Entonces, nosotros estuvimos, pues eso, nos juntamos, la tradición dice que el 28 de diciembre del 84, y a partir de ese momento empezamos a hacer cosas, sobre todo a componer, a ensayar y a hacer bolos, muchos. Y cuando ya tuvimos más o menos hecho la masa crítica, pues grabamos la primera maqueta, una maqueta de 7 temas, que luego con los años masterizamos de nuevo, limpiamos y organizamos y dejamos los temas que se podían grabar. Y ese es uno de los discos. Antes de eso habíamos hecho la primera grabación, que la verdad es que fue un disco chulo, fue un single, Uh-huh. chiquitín, pero funcionó muy bien y tuvo su predicamento. Y finalmente hicimos aquí digo, en fin. ¿Y quiénes erais en aquella época y quiénes sois ahora? Bueno, Prefiero, sí, ¿cómo ha evolucionado en estos 40 años? Una de las cosas que hicimos cuando hicimos la remasterización de la maqueta original fue coger la lista de toda la gente que había tocado con nosotros. O sea, Los Modos, pues quienes hemos estado siempre hemos sido Michel y yo, pero nuestro primer batería, como sabe todo el mundo, fue Pedro Andreu. Nuestro primer bajista fue Jorge, luego Carlos, en fin, hubo una serie de ellos, muchos. Pero baterías, aparte de Pedro, pues ha estado pues Javier Cunel, por decir a alguien, que es un batería que está, digamos, en el underground, pero es un batería absolutamente formidable, entre otros muchos, y nuestro batería actual, que es Mauro, que es un tipo formidable. Pero bueno, que ha habido muchísimos músicos en la banda, muchísimos. Y después de 40 años, el que siga viva la llama, como decías tú, ¿no? Incluso de grabar ahora un vinilo, que a lo mejor te podría dar pereza. No. Pero no. No, pereza nada. Estuvimos unos años como viviendo nuestra vida familiar y laboral un poco y dejamos la música, pero siempre que alguien nos dice, voy a dejar la música, y nosotros sabemos que eso es temporal y que al final todo el mundo vuelve. Me acuerdo de Borja Fitkeeper, que me dijo, yo lo voy a dejar, que estoy cansado. Dijimos, Borja, tú volverás y será por el bien de todos nosotros. Y en lo más alto, ¿eh? Claro. Con los Bengala. Sí. Por supuesto. Y dijimos, volverás y es una gran noticia cuando vuelva a tocar. Bueno, ahora ya está haciendo cosas, ¿no? Pues es uno de los mejores músicos que ha habido en Zaragoza. Es interesante esto que contabas recién, perdón, de la maqueta. Arrancan con una maqueta de 7 temas. Uh-huh. Hoy en día, con todas las etapas y toda la tecnología y todas las expectativas que hay para la producción, nadie se plantea hacer 7 temas y menos de una maqueta. En aquella época uno entraba con su banda de 2 guitarras, un bajo y una batería, o la formación que fuera, apretaba play rec y grababa y trataba de tocar más o menos bien. Y eso era lo que había.
No, o sea, Entonces, cuando te he dicho maqueta es un poco inespecífico, o sea, es un poco preciso, diría. Maquetas hicimos 1000 con el Playbreak, vamos, de esos, pero todo eso no lo considero, eso no cuenta como humano. Cuando grabamos la primera maqueta que grabamos, como la primera de los héroes, y no quiero insistir más en eso, pero todos pasábamos por unos cuantos estudios que había y es una maqueta que, o sea, y nos costó pasta. Es decir, ahora no, bueno, bien, pero había digo, una diferencia no era una importante. cosa que grababas ya diciendo lo voy a editar, porque no existía la autoproducción. No, claro. Entonces uno grababa, le llamaba maqueta o demo, como le decíamos Sí. nosotros allá en Argentina, porque en realidad era una cosa que ibas a hacer circular vos, que no pensabas comercializar. Sí. ¿Viste? E incluso aquí en el estudio, en la cafetera, cuando la gente raramente viene a grabar un disco entero, muchas veces vienen con la idea de, o bien una producción de un par de temas, o bien lo que le llaman ahora un EP, que en la práctica es simplemente un lanzamiento más acotado. Publican en Spotify o donde sea por medios digitales 4 o 5 temas y le llaman EP por esta cuestión del extended play del vinilo antiguo, pero era simplemente no te voy a dar 10 temas, te voy a dar 5, ¿viste? Porque hay tanta expectativa sobre lo sonoro que ha perdido un montón de frescura. En esa época era preparar un repertorio y tocarlo, ¿no? Si grabamos 7 y no grabamos más, era porque no teníamos más dinero. Si Claro, no, seguramente exacto. habríamos No, grabado eso más. fue todo, claro. Juntamos todo lo que habíamos conseguido con conciertitos de aquí para allá. 100.000 pelas. Sí. 100.000 Que pelas. es- que es- pesetas. la Yo no me memoria de acordaba esas de la chorradas cifra. me acuerdo yo, Sí. básicamente. 100.000 pesetas de entonces, de que se entonces, dice, ¿no? que es una... No, pero claro, tú piénsalo, Sí, o sea, sí. que la Muchísimo animalada dinero, de dinero que muchísimo. era en aquel tiempo, vamos. Sí. Pero yo ya había metido conciertos para aburrir, ¿eh? O sea, habíamos tocado un montón para entonces. O sea, cuando nos metimos a grabar, lo pagaron los bolos. Ujú. Pero 100.000 pelas, o sea, 600 euros de ahora, no es muy fácil. No sé, ¿tú vivías entonces aquí? No, Hace 40 años no. No. Bueno, pues, pero una pasta, o sea, una pasta gansa. Además, Sí, claro. Es lo equivalente a unos 1.666 euros al cambio, pero Multiplicado. calculando la deflación. Claro, la inflación calculable. para atrás, la digamos. inflación de entonces Lo ahora, que pues, habría no, comprado no. esa cantidad de dinero hace 40 Te años, podías hace 30 comprar años. medio piso Claro. y ahora no. el asunto es que con ese dinero lo que hicimos fue relativamente, o sea, estaba grabado bien, en pistas y todas esas cosas, pero cuando luego lo masterizamos te das cuenta de lo pobrecito que era. Es decir, luego hemos grabado, por ejemplo, en la cafetera grabamos uno con Rafa, el último disco con Rafa, y es una cosa espectacularmente limpia y formidable, y hemos grabado más cosas, ¿no? Hay una diferencia abismal. Sobre todo eso es la gran diferencia que yo creo que la gente, o sea, el elemento diferencial entre el año 80 y tantos y ahora es que el equipo se ha puesto en Saturno a un precio muy, muy contenido. O sea, tú tienes una tarjeta de sonido, yo tengo una mesita, una tarjeta de sonido, tú puedes estar trasteando y el nivel es más o menos el que sacamos con Tascam, o no me acuerdo si, bueno, multipistas de aquellos en el estudio en cuestión, que merece además, ese también merece su mención, el estudio Y de Carlos Frisas. volviendo a aquella época, o hablando más de aquella época, dices muchos bolos. Las bandas pasan por épocas en que empiezan, luego llega un momento en que tocan y muchas veces llega un momento de saturación y dicen, bueno, vamos a tocar menos. ¿Cuál fue? ¿Esa fue la época en que más salían a tocar, en que más público tenían? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa evolución de la repercusión de los modos en los conciertos a lo largo de todos estos años? Hombre, eran bolos pequeñitos, bueno, no todos, pero cuando más hemos tocado ha sido después, a partir del año 2000 o por ahí, que fue cuando volvimos a tocar. Ya dije que estuvimos un tiempo como en stand-by, pero luego volvimos a tocar y ha sido cuando más conciertos y más importantes hemos hecho. Aquí era un poco tocar en todas partes, un cumpleaños, una fiesta, me acuerdo una fiesta que era en el tenis, no sé cómo acabamos allí, tocamos en la Sala Metro también, o sea, un poco de todo. Y yo creo que no nos saturamos en ningún momento de tocar en directo, porque eso es lo que más nos gusta a nosotros entonces y nos sigue gustando ahora. Y el hecho de que hayáis tocado más en el regreso, ¿tiene que ver con una predisposición vuestra o es que se lo encontraron? ¿Encontraron más invitaciones? ¿La gente estaba más receptiva? ¿Por qué en ese momento hubo más trabajo? No te lo sabría. O sea, lo cierto es que Zaragoza,
O sea, si en los últimos, pongamos, yo qué sé, 15 o 16 o 17 años, Zaragoza ha ido para arriba. O sea, por hablar de locales, de garitos, o de salas de conciertos, o de grandes salas de conciertos, no hay ni comparación. O sea, ahora hay muchísimas más, sin comparación. O sea, ¿tú recuerdas? O sea, pues entonces teníamos la Metro, teníamos en Bruto, ahora tendría que pensar un poco más, pero saldrían 3 o 4. Mientras que ahora tienes un montón de sitios para conciertos pequeños, medianos y grandes. Sitios donde, bueno, pues, o sea, y la idea de que los modos tocasen, por decir, en el Pilar, en los conciertos imposibles, con 20.000 personas delante, era una cosa que en 1984, 86, 87 no era viable. Eso... En el Pilar tocamos en la primera época. Sí, tocamos también. En las fiestas del Pilar. Claro, pero no, o sea, no con 20.000 personas delante. Claro. Yo sé cómo pasó. En el 10º aniversario de Dragón Musical. Exactamente. Entonces 24 bandas. Salió todo muy bien, por cierto. No, que salió de maravilla, pero que salió de maravilla porque el público estaba por la labor de ver bandas de Zaragoza. En aquella ocasión tocó Pedro con nosotros, o sea, porque era un poco... Y tocó Carlos, nuestro bajista de los tiempos más gloriosos, ¿no? Pero fue una cosa bastante impactante. Pero eso es una muestra mínima de lo que pasa en general. O sea, ahora hay un montón de bandas en Zaragoza, bueno, no ahora, o sea, lleva habiendo un montón de tiempo, un montón de bandas de Zaragoza que hacen bolos realmente grandes y potentes. Y lo que os da esta trayectoria de tener 40 años en esto es que seguís teniendo relación con Pedro, por supuesto, y con la gente de aquella época. Por supuesto. Y con los de ahora, ¿no? Yo os veo en conciertos, os veo hablando con músicos jóvenes, compartiendo, ¿no? Hombre, claro. Aprendiendo. Eso es muy gratificante, ¿no? Aprendiendo. De unos y de otros, claro, porque al final... No, el asunto nombras a Borja, pero gente joven ahí... Borja me parece una buenísima mención, pero es que es prácticamente con toda la... Bueno, yo, y en eso reconozco mi ignorancia, ¿no? Yo lo sé porque sé que existe, pues la música urbana en Zaragoza tiene un peso importantísimo, que no es my cup of tea, no es mi negociado, pero caramba, o sea, la gran escuela de la música urbana en España está en Zaragoza. Sí. Son los Violadores y todo lo que ha venido después. De hecho, con Nicole hemos hablado y aquí han venido, hemos tenido de todos los estilos musicales, yo creo. Y es que Aragón exporta buena calidad y grupos muy importantes de todos los palos que hay, de todos los estilos. Y eso es diferencial de esta comunidad, quizá. Mira. Sí, es interesante. Yo cuando llegué aquí, yo nunca fui de ese, digamos, de ese estilo, y sin embargo al conocer sobre todo lo que hace, bueno, Violadores del Verso, ¿viste? Y esta gente, a mí me llamó mucho la atención, una forma de fusionar que te da ganas de seguir escuchando, de aprender un poco más. Sí, el asunto, o sea, ya digo que no es exactamente lo que, vamos, no es mi tipo de música, pero con Javier, o sea, oyendo lo que ha hecho después, o sea, por supuesto los Violadores, cuando... Claro, como KCO, claro. Oye sus cosas y son textos que yo creo que es una cosa que tanto Michel como yo apreciamos, o sea, que los textos tengan sustancia. Sí, una cosa que hemos hablado mucho aquí justamente del urbano es que sobre todo en generaciones anteriores pareciera como que la gente se tiende, ¿viste?, a concentrar mucho, bueno, a ver qué acorde uso, qué sonido, formas de escuchar la música que tienen que ver con los lenguajes anteriores, y los chicos que hacen urbano, y digo los chicos porque yo también tengo mis 50 y la mayoría de gente que es urbano me resulta más joven, pero sobre todo esta última tendencia de los últimos 10 años, son gente que está muy volcada a la lírica, escriben páginas y páginas y páginas y páginas, y vos decís, ¿escriben basura? No, los escuchás, son tipos que están abriéndose de una manera que quizás era medio marciano en esa época para el rock. En el rock era escribir 3, 4 metáforas que funcionaran, que obviamente tienen su valor, pero esta gente está más cerca de la poesía que de la partitura. Yo recuerdo que hace años empecé a escuchar por la noche en Radio 3 un programa que no recuerdo cuál era, que era de música rap en español. Y creo que sí, ese programa. Y yo hasta entonces pues siempre el rap lo había relacionado pues con el rap americano, las bandas, todo eso, y no me había interesado ni había investigado. Pero ahí lo escuchaba como música de fondo y claro, te ibas fijando en las letras, y decías, joder, ahí sobre todo hay posicionamiento, hay mensaje y están bien hechas. Y luego ya es cuando... Claro, yo creo que tanto Fernando como yo hemos vivido como una apertura de orejas a muchos estilos que a lo mejor estábamos centrados en lo que nos gusta a nosotros, pero por casualidades de la vida empiezas a escuchar músicas muy diferentes
y a valorar pues el trabajo que tienen, ¿no? Por ejemplo, con las letras o musicalmente, cuando hablas de KCO, yo no sé cómo era el disco que sacó, que me quedé alucinado. Sí. Esa fusión de sonidos que había y lo bien hecho que estaba. Y a mí me impresionó mucho el Jazz Magnetic, ese disco que tenía justamente, ¿no? Ese otro proyecto, me imagino que te referís al Círculo, ¿no? Círculo, ha sido brutal el bombazo que ha pegado a nivel internacional incluso. Claro, o sea, el asunto, vuelvo un poco a lo que mencionabas antes, en Zaragoza tienes, en su momento me dijeron, y gente autorizada para decirlo, que había 250 bandas de rap. De rap y de música urbana, o sea, no era una cosa tan centralita. Sí. Y me quedé así, sí, claro, Fernando, es que son 250, claro que hay, tienes a los Violadores, a KCO, a todos ellos haciendo sus cosas, pero es que hay muchísima más gente por debajo y tal, pero es que... Sí, o que no son bandas, son chicos autoproducidos, artistas, firmas, ¿no? Digo bandas, el término es impreciso, pero supongo que es que me va más, pero piensas, bandas que se dediquen a hacer rock and roll primitivo, puro y duro, tienes un montón y formidables. O sea, este fin de semana estaban tocando en Andorra, no sé si te has enterado, los Twangs con los Coringas. Una banda que hace, o sea, dos bandas que hacen una cosa muy clásica, que hacen pero que muy bien. Y además, como en el circuito del de lo que se llama rockabilly, por emplear un término genérico, tienen mucha apreciación. Y además ellos tienen una capacidad de convocatoria que impresionante. O sea, se montan unas fiestas que ojalá, vamos, recuerdo un día con Francho, y yo creo que era con Baby, bueno, otro de los rockers, tomando una caña en Linacero, explicándonos la siguiente fiesta que iban a hacer. Y Michel y yo estábamos alucinados, diciendo, en toda España juntas, todos los que fuimos mods en los 80, pues tenías que 200 personas, que son más o menos pues una centésima parte que los rockers que hay ahora en todas, vamos, que montan unas en Torremolinos, por ejemplo, la última, no sé, unas cosas impresionantes, trayendo músicos de todas partes, y por supuesto las bandas de aquí también tocan esas cosas. Oye, y 40 años juntos, pero también en lo profesional y en lo personal, ¿no? Se os ve juntos en conciertos, a veces tomando una cerveza, claro. Ya que no solamente estoy con un concierto y me voy, sino que tenéis una vida cotidiana, por decirlo así. Sí, yo creo no sé si acabáis peleados en algún momento. Porque... yo creo que hemos sabido también dejar al margen las cosas que pueden ser más conflictivas. Que no solo os gusta tocar, me refiero, que claro, también compartir lo que se vive en la ciudad. Hombre, ten en cuenta que también si salimos muchas veces es para ver música, ¿no? Es el objetivo fundamental. Pero bueno, también hemos salido a tomar una cerveza o 2.000 cervezas. Bueno. No, se os suele ver en conciertos, por eso lo digo. Que no han tenido ninguna Yoko Ono que lo separe, digamos. No. Más allá del mito mal llevado de Yoko Ono. Sí, a mí me da mucha rabia que se metan con Yoko Ono. Con respecto, retomando ese asunto del urbano y el mensaje, ¿hay alguna cosa en los modos que ustedes identifiquen como a la hora de más allá del estilo? Que después vamos a hablar del estilo musical, que a mí me interesa mucho porque yo soy muy del rock de los 70. Pero las letras, ¿quién las escribe? ¿Hay algún tipo de acuerdo? ¿Hay algún tipo de línea? ¿Tiene alguna cuestión que tiene que ver con el mensaje? Es simplísimo. Michel hace las suyas, yo hago las mías. Enteras, música, letra y todo. Y arreglos y todo. Entonces, 50%. ¿Y hay alguna línea con respecto a eso? En cuanto a las letras, pues realmente no. Yo creo que sí que se nota diferente forma de componer, tanto en música como en letra. A mí me gusta siempre que haya un estribillo potente, pegadizo. A lo mejor mis canciones son más simples, más sencillas. En las letras sí que me gusta jugar mucho con las repeticiones, las anáforas y este tipo de cosas. Sin embargo, yo creo que Fernando es más pop, tanto en la música como en las letras. Y cuando digo pop me refiero como más libre, no sigo un esquema tan cerrado como a lo mejor son mis canciones, son diferentes estilos. Pero vamos, lo que dice él, que vamos con las canciones terminadas, pero es verdad que al ensayar
si al final yo tengo que hacer otra guitarra o el bajo, ahora que estoy tocando el bajo, o yo llevo mi canción y él tiene que hacer arreglos de guitarra, y la canción, todo el mundo que ha estado en un local sabe que la canción evoluciona, crece y de repente cambia. Y dice, me han cambiado mi canción, pero está mejor ahora que cuando la traje, ¿no? Eso es uno de los secretos de esta historia. Que hace falta, o sea, yo creo que el peso del ego, y le pasa a muchísimas más bandas, no es un invento nuestro, pero el peso del ego a nuestra provecta edad pues es muy ligero, muy liviano. Entonces tú llevas una canción y en el local efectivamente cambia de arriba a abajo. Pues muy bien, mucho mejor, qué duda cabe. El ego seguramente destruye la mayoría de las bandas, por eso... No, eso siempre ha sido así. La máquina de hacer dinero más grande que ha habido en la historia, en dólares por minuto vivido, son los Beatles. Y no aguantaron ni 8 años. Claro. Los Rolling no supieron hacer bien. Claro, pero a Aún base de no, aún siguen. Sí, fue una a cosa base de no época, aguantarse, ¿no? claro. Fue, O sea, fue una cosa de época, ¿no? Porque hubo más de una banda que tuvo esta cuestión. Después, como que los músicos de las siguientes generaciones comprendieron más rápido que al final es un negocio, es un trabajo y hay que aprender a pasar cierta época. Y después las bandas, si bien ha habido en toda la historia, ¿no? Separaciones conflictivas, en general las bandas no se separan y se vuelven a juntar, se dan descansos, ¿se entiende? Bien, proyectos personales, Claro, ¿no? sí. Proyectos Entonces allá, por eso seguimos viendo desde Steely Dan hasta cualquier cosa que pues, decís, ¿qué hacen estos tipos que están tocando todavía? Y bueno, ¿por qué separarse? Ganar Sí. dinero. Claro, también. Ganar dinero. y tocar de miedo. No, por supuesto. Si es que al final Sí, es un sí, trabajo. bueno, No, que- los buenos y los malos, pero digo, la gente ha entendido que si hay ahí un número, como dicen los ingleses, un set que tocar, no hay por qué pudrir la momia, digamos. Se nos separamos un rato, hacemos cada uno acá y cuando ya se nos pasa la bronca volvemos. Bueno, contarnos esa anécdota con Cachi, ¿no? Que habéis empezado a medio contar, que además hace poco se cumplió el aniversario de su muerte, se publicó un disco en virtualo.es, que creo que habéis colaborado. Sí, por supuesto. Y habéis grabado una canción. Sí. Contarnos un poco Grabamos. todo. Tanto La canción la como- anécdota la cuenta Michel. Sí, se que puede que- contar, ¿eh? Sí, Pues aquí bueno, se es puede una contar. tontería, Es una fue- ton- Ah, Que fuimos al programa de Cachi, al Selector, y yo lo tengo grabado en una casete de esos de grabar con como buen modo y bueno, con alguien, tiempo. alguien en casa lo estaba con años. grabando, estaba como a mitad. Entonces luego escuchando la entrevista que nos hacía, yo me di cuenta de que yo no había hablado prácticamente nada. Solo hablaba Fernando. Todo Fernando, ¿no? No me extraña, ¿eh? y un poco Pedro también. Yo dije, jolín, me perdí ahí mi oportunidad de pasar a los anales de Cachi, ¿no? Y la grabación de la canción en homenaje. Pero fíjate, eso fue muy, muy bonito y tuvo además, viene un poco a colación también de lo que mencionábamos antes. Hicimos una grabación en 2 horas. O sea, cogimos Metadona y la idea más o menos la teníamos. Guillermo el bajista de For Sale, es un tipo que... Sí. Mittelbrunn, sí. Controla muchísimo en grabación, pero también, pues eso, a base de los métodos actuales, tú puedes llegar, meter en nuestro estudio normal de ensayo y tal, meterte, ir con las baterías, que ya no son baterías, no es una caja de ritmo que se da tunda, 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 sino que es un sampler que funciona de maravilla, que suena de maravilla, y traerlo, ponerlo, el bajo, una guitarra, otra guitarra, otra guitarra, otra guitarra, otra guitarra, 3 voces y ya, 2 horas y hay un Metadona que a mi juicio es perfectamente presentable. Yo recuerdo cuando se lo enseñé a mi novia, dice, ¿y esto lo habéis hecho esta tarde? ¿Pero esto qué es? Y palabra de honor que no hay, o sea, ciertamente la batería no es de verdad, pero suena muy bien. Sí, muy bien. A ver, el Vale, trabajo. no digas todo, no digas todo. No hace falta. Hombre, No hay que develar los también hay que secretos. confesar que Metadona es una canción que Hemos tocado que 2 hemos millones de veces. 1000 claro. veces. Claro. Claro. La hacemos un que poco al además a final- nuestro estilo. La Claro, hacemos a claro. nuestro estilo. Y claro, antes hablabas de estilo. Vamos a nuestro estilo. Y claro, nos salía fácil. Las 2 voces y tal lo teníamos muy Que no había que trabajado. pensar mucho. O sea, esto era simplemente pim, pam, pum, ya, fin. Pero es que el otro día no sé quién se puso estupendo en algún sitio en las redes sociales acerca de Metadona. No sé si me gusta más la versión del Primeros Tiempos o me gusta más la del Persecución. Ya sabéis que hay la del disco naranja, bueno, del disco, los 2 primeros discos Los Pistones que van además cruzados en el tiempo. No sé si me gusta, si me deja de gustar, si no sé qué. Escucha esto. Que está hecha a un tempo mucho más contenido, pero muchísimo más energética que la canción originaria de Los Pistones, que además ahora Chirín nos está rodando con Los Pistones, sigue,
y no le sale tan, con todos los respetos, claro, el compositor, pues, pero no le sale tan graciosa. Y yo me quedé muy contento de esa grabación. Es una grabación de hace... Porque Chirinos canta muy bien. Claro. Sigue teniendo la voz muy bonita. Que es algo que, en fin... ¿Y ese próximo vinilo que vais a sacar va a ser todo temas nuevos o de lo que ya conocemos vais a aprovechar el soporte para darle eternidad en el vinilo? O sea, nosotros lo que estamos haciendo canciones continuamente y las queremos tocar en directo para ver cómo funcionan. Los últimos conciertos que hemos hecho ha sido probar estas canciones que queremos grabar. También pues arreglar algunas cosas que vamos viendo para que cuando entremos al estudio nos salgan rápido, ¿no? Y sin muchos problemas. Y aún tenemos más canciones, quiero decir que podríamos grabar más. Pero yo creo que este disco va a ser un poco especial y creo que esto lo hemos hablado porque hay vuelvo al tema de los estilos, hay mucha variedad de estilos. Ya no es... si nunca hemos tenido un estilo muy definido, pero se podría llamar como power pop, ahora dentro de esa power pop hay canciones muy distintas, desde una canción que suena más punky de los 70, a una canción que es un vals, a canciones con una estructura extraña, no típica de estrofa-estribillo. Entonces yo creo que ahí nos estamos dejando llevar y hacer, como al final es autoproducido, estamos haciendo lo que nos da la gana y lo que nos sale también en este momento. O sea, ahora el debate es si hacemos uno o uno doble. Bueno. Sí, pero si vas a hacer un vinilo, hacerlo doble, ya está. ¿Ves? Eso claro. es lo que yo quería escucharte. Porque vinilos ahora hace todo el mundo. En cambio, un doble, ya pasás al estado mítico. Claro, ya... mitológico. O sea, no, pero hay que hacerlo, Pero sí que es verdad, o sea, me parece muy acertada la descripción de Mitchell. Yo recuerdo muy bien, muy al principio, nosotros nunca, o sea, partiendo de la base que además la gente que ha ido tocando con nosotros es de todos los palos. Ha habido músicos de sinfónico puro, mencionados los 70, pues hemos tenido un bajista, un chaval rumano que tocaba de muerte. Cristian. De sinfónico Cristian. dices, el rock sinfónico. Sí, sí. Sí. Y tocaba de muerte, pero un bajista virtuosísimo, y a la vez el batería entonces era Javi Cunel, que los dos son muy dados a ritmos, a estructuras de ritmos muy complejas y demás. Entonces, la banda, nosotros que somos pues, una banda simple, podemos decir, teníamos unos músicos por detrás que decían, se tocaban 28 veces mejores que nosotros, pero la mezcla salía graciosa. Y yo me acordaba siempre de muy al principio cuando alguien, es que no tenéis un estilo, es que esto está todo muy mezclado, es que tenéis que organizaros y hacer no sé qué. A nosotros nos intentaron dar muchas lecciones al principio. No hicimos ni caso nunca jamás de ninguna y bueno, en fin, incluso algún titular de periódico fue fue objeto de severas críticas por eso, pues esa especie de mezcla. Entonces, esto es la culminación de esa lógica nuestra. O sea, yo hago no sé qué cosita, pues esto. Y efectivamente, o sea, no ha sido exageración lo que ha dicho Mitchell. Cuchillas es muy cañera, muchísimo. Y pues Vals de Resaca es un vals puro y duro ya. Vals de Resaca. Sí. Bien. Sí. Estamos esperando escucharlo. No, sí. No, y Cuchillas de Afeitar es otra bomba, otra más. O sea, Mitchell es muy hábil, ciertamente, haciendo estribillos contundentes, mucho más que yo. Bueno, a ver, hablemos ahora del estilo este de los 70. A mí, yo los conocí aquí trabajando cuando estaban con Rafa y yo hice aquel primer videíto que hicimos para probar un poquito la estructura, que ahora se transformó un poco en todo esto que tenemos aquí, del tema Sin mirar atrás. Sí. Sí. Y inmediatamente por la estética, por el nombre, yo los relacioné con los Who. Y bueno, de hecho Fernando se hace conocer en redes como Fernando Rickenbacker, porque tiene evidentemente un amor, una predilección por las guitarras Rickenbacker, que son un poco también la marca de aquella época. Aunque Dawson tocaba con una Fender. ¿Nuestro estilo te pareció de los 70? Yo escuché... esa canción. Sí que me pareció, particularmente si miras atrás, una canción sí que podría perfectamente ser escrita en los 60, en los 70, sí. por simplemente por el desarrollo melódico y armónico, ¿viste? Pero bueno, también se sigue componiendo música hoy así. Pero yo quiero que me cuenten ustedes, ¿Los Modos es una castellanización de los mods? ¿Es así? Bueno, es un juego de palabras a partir de mods, porque nosotros
éramos mods, entre comillas, de aquella época. ¿Qué era ser mod aquí en España? Bueno, yo te puedo decir lo que era ser mod en Zaragoza, que es muy distinto a lo que era ser mod porque yo he visto la Barcelona película o en Madrid. hace un montón de años, pero me cuesta ponerlo ponerlo aquí claro. Bueno, ya sabes que hubo mods en los años 60 y los de los 80 es un revival de aquellos mods de los 60, ¿no? Y lo que había en España era como un reflejo de ese revival de los mods de los 60. O sea, todo como una repetición. Y al final desde mi punto de vista, hay como tres patas. Una es la música negra, soul, y luego una adoración pues por los Who y en los 80 ya por los Jam. Luego hay una estética, que es la forma de ir vestido, que era también en los 80, era un momento de las tribus urbanas que cada uno tenía que caracterizarse de su tribu. Los heavies, los punkies, los siniestros y los mods, que íbamos pues con corbata o con americana. Vamos, yo iba con una americana de mi abuelo y no tenía una parca, entonces llevaba una gabardina de mi abuelo, porque la gabardina también se admitía como mod en aquella época. Entraba en el canon. Los mods eran gente que se vestía elegantemente. Cuida con elegancia. Sobre todo en con contraste respeto hacia su apariencia, digamos. Sí, pero sobre todo en contraste con los demás, ¿no? Que eran, pues yo qué sé, los... Poncarra, por ejemplo. O los heavies, pues iban con cuero. Sí. Hombre, a lo mejor los siniestros iban muy maqueados, ¿no? Con sus maquillaje a veces, incluso de polvos de arroz que llevaban. ¿Y esa actitud de alguna manera se refleja en la música? Esa actitud es de que decir, la tercera formo pata, parte de esto. La tercera pata que quería decir, hay como una actitud que es el individualismo, porque es un poco un contrasentido, porque cuando te metes en una tribu estética como esta, al final estás yendo todos iguales, más o menos, ¿no? Las mismas marcas o el mismo tipo de ropa, pero el ser mod, sobre todo al paso del tiempo, cómo puedes seguir siendo mod con 40 o con 50 años, es porque tú quieres defender tu propia identidad, aunque pertenezcas a un grupo con unos gustos definidos, tú quieres ser tú mismo y romper un poco con todo eso. Y yo creo que nosotros, desde el primer momento, éramos mods a nuestro estilo. La música que hacíamos no era la música mod ni soul de los 60, ni lo que hacían los Flechazos, ni Brighton 64. Era la música que más o menos hacemos ahora también. Y entonces cuando tocamos en la concentración mod, la primera concentración mod de Zaragoza, que es lo que decía Fernando, a mí no se me ocurrió otra cosa que empezar el concierto diciendo no somos mods, somos los modos, que era un juego de palabras inocente, una frase llena de OEs que pusieron en el titular de prensa, pero a los mods que de allí no les sentó muy bien, porque era un poco como decir, incluso la música que hacíamos no era exactamente la música que querían escuchar. Vinieron mods de Madrid, de Barcelona, que eran como muy ortodoxos. Entonces nosotros llevábamos unas americanas de 2 botones, pero lo ortodoxo era que fuera de 3 botones. Bueno. Entonces, claro, no íbamos bien, la geopolítica maqueados, de los botones, ¿no? Bailaban todos en grupo haciendo menos mal que había redes sociales, entonces. Sí. Menos mal que no había, ¿no? Sí, por porque... eso. Y te quiero decir que por eso éramos mods, pero a nuestro estilo, que era ser lo que queríamos ser. Nos gustaba un tipo de música y nos gustaba una estética, pero a partir de ahí hacíamos lo que queríamos, creo yo. No, y además, o sea, aquí parece una sandez propia de los 17, 18, 19, 20 años. La primera concentración mod de esas que se hizo en Zaragoza, y la primera concentración mod de Zaragoza hubo varias más. Y luego a los años hicieron la revisión, o sea, la remembranza de esa primera concentración del 86, pues supongo que fue el 2006, ¿no? O no recuerdo si el 2006 o el 96 o cómo. Igual fue en el 96 más bien. No estamos en ninguna foto. No aparecemos ni siquiera nombrados. O sea, ni la gran enciclopedia soviética. Está eliminado de los anales, y anal aquí funcionan los dos sentidos, de los mods canónicos, que por supuesto eran los hermanos pequeños de la gente que había organizado. Yo aluciné. O sea, ¿te acuerdas? Fuimos los 4 y estamos, ¿sí? ¿Pero esto qué es? O sea,
aquí todo se ha consistido. O sea, a nosotros nos gusta la música. A nosotros nos unió en buena medida el amor por los Beatles. Ese es un dato de hecho. O sea, nos gustaba a los 4, nos gustaba un montón, pero nunca hemos versionado canciones de los Beatles. O sea, hicimos muy al principio los del Twist and Shout y ahora... ¿Que ni siquiera es de los Beatles? ¿Qué? Que ni siquiera es de los Beatles. Que ni siquiera es de los Beatles, es de los Sleepy Brothers. Y luego, en los últimos tiempos, Mitchell y yo, a pachas, hemos hecho alguna cosa con 2 o 3 temas que son de los más pequeñitos de los Beatles, ni siquiera de los más historiados, ¿no? Entonces, ese es el origen. Luego, lo que sea la música de los Mods también es una gran risa, y eso, al final, está todo el mundo dando lecciones. Un día me puse a escribirlo. ¿Qué es la música Mod? Bueno, pues ¿qué es lo que tienes? En el Revival, en el 78 en adelante, pues tienes, por una parte, los Jam, que es los que se lo inventan, los Jam, los Secret Affair, todos estos, que son bandas de power pop, más bien que otra cosa, ¿vale? Eso es un grupo. Y el bueno, que Jam, yo, desde claro, mi punto de vista, son más punkis. Eran punkis. Claro que sí, pero en el canon, pues esa es la historia de los cánones. Esto sirve para la literatura universal y sirve para la música. Vale, el power pop. Como digas que los Jam no son una banda mod, igual te cascan en este momento. El soul, evidentemente, el rhythm and blues, evidentemente, el ska, bastante evidentemente, pero eso es puramente revival. Luego, las cosas psicodélicas y por ahí, un poco el jazz, el cool jazz y por ahí, y las canciones de los 60, puras y duras, lo que hay en la banda sonora de Cuadrofenia. Eso es lo que te da el paquete completo de la música mod, si lo quieres destripar. De esas cosas, ¿cuántas hacemos tú y yo? Hacemos una versión de los Monsters, de la serie de los Monsters. Exacto. Que es un poco ese estilo de música, es lo único. ¿Sí? Pero porque nos sale otra cosa. Porque hemos escuchado mucha más música. música. Pero eso a nivel lo que es un cover, porque al final la música que uno hace es un misterio, es un misterio de cómo. Yo he citado ya esta conversación alguna vez. Hay un músico uruguayo muy, muy fantástico que se llama Leo Maslía, con el cual yo tuve la suerte de charlar una vez y le pregunté en un reportaje, de hecho fue un tiro al vacío, porque me miró con una cara, le digo ¿cuáles son tus mayores influencias? ¿Cuál es la música que más te gusta? Entonces me miró como, viste, con esa persona que te va a fusilar, y me dice, no es lo mismo. Me dice, muchas veces las cosas que no te gustan son las que más te influyen. Quiero decir, uno empieza pensando que va en una dirección y en realidad te sale lo que te sale. No le faltaba razón, no le falta razón en absoluto a vos podés empezar tratando de sonar como los Beatles, pero vas a terminar sonando como vos. Claro. Aparte que como no puedes tocar como ellos, porque si no, al final eres un imitador de estos que los hay y lo hacen muy bien. Pero, por ejemplo, lo bueno que tenían Green Apples era que no eran imitadores de los Beatles. Las llevaban las canciones a su terreno, las hacían igual, de estructura y tal, pero sonaban como no podían sonar con los Beatles, ¿no? Era el gran valor que tenía Iñaki, yo creo. Era una potencia absolutamente desaforada. O sea, los Beatles no son tan potentes como los Green Apples jamás, y nadie podrá ponerles ningún cuestionamiento a los Green Apples como músicos, porque son la bomba. Y Iñaki, ya ni te cuento. Pero vamos, yo creo que hemos oído tantísima música que sería mentira decir que respetamos el canon. Ni en sueños, vamos. O sea, incluso todas las bandas de la movida, todos los Pistones, Elegantes, Los Secretos, Nacha, Mamá, todos esos, a nosotros nos influyeron, yo creo, vamos, nos influyeron un montón. Sí, además en general, ¿no? En la música, como en todas las artes, las palabras te tienen que servir. Cuando dejan de servir, te empiezan a ser las palabras, digo, con las que uno describe la música, ¿no? Te tienen que servir para algo. Si en un momento empiezan a ser un obstáculo, hay que dejarlas de lado. Ciertamente. ¿no? Y yo creo que también en los últimos tiempos me refiero a lo mejor los últimos 20 años, hemos abierto también el panorama a otros estilos. Obvio. Desde el power pop americano, es una mezcla a veces de música country tocada como rock and roll, tipo Tom Petty, ¿no? O que a lo mejor no era estrictamente la música que se supone que nosotros teníamos que escuchar, pero realmente te das cuenta que ellos tocan con un desparpajo estupendo, mezclan un montón de cosas que dices, bueno, pues yo también puedo mezclar influencias, y al final todo lo que escuchas te sale al tocar y al hacer las canciones.
Pero sí que es cierto, o sea, por hacer un juego no es exactamente así, pero sí cuando a mediados de los 80 escuchábamos muchísima más música británica, luego con los años, conforme van avanzando, tendemos a escuchar muchísima música americana. Y luego la rematadera ha sido en los últimos 15 años, algo así, o 10 quizás. O sea, Zaragoza es una bomba por lo que produce, pero es una bomba por la cantidad de bolos que hay. O sea, el gran cachondeo con esto es la nueva Atenas. Pues es que es así. O sea, Sí. en Zaragoza puedes escuchar bandas maravillosas. O sea, entre Chema Antípodas, que la trae o a la Z o a la Casa del Loco. Por supuesto, Pachi en el Rock and Blues. Y más gente. O sea, aquí aterrizan bandas que este señor y yo vamos y joder. Sí, Porque tocan que te mueres, o sea, alucinas, bandas, además, tíos, mayores que nosotros, pues bandas americanas que cogen. Y el primer engarce, cuando entran a Europa, toca, o sea, aquí se trata de pagar el billete de ida, billete de vuelta, mantenerse y no sé, y sacar alguna perra. Perfecto. En el momento que tienen suplido lo básico, a tocar. Y vienen a Zaragoza y tocan en no sé qué sala pequeñita y estamos siempre los mismos 100, pero siempre. Pues es maravilloso. Y desde luego en esos bolos hemos aprendido. Sí, además Zaragoza con esto de estar en el meridiano entre Claro. Barcelona y Madrid, muchas Claro, veces sí, sí. tiene la suerte de coger día el bolo, de el descanso. bolo de jueves, el bolo Claro. de miércoles, de bandas que de otra manera no, si no tuviera ese ave que pasa ahora ahí justito. Nosotros hacemos la broma, cuando dices que no se nos ve mucho en conciertos, hacemos mucho la broma de que estamos como tomando apuntes de cuando vemos a gente que nos gusta cómo tocan, decimos, fíjate cómo han metido el estribillo, cómo han hecho el parón este, son los pequeños trucos del power Sí, pop. en Aragón bueno, cada fin de semana hay unos 20 o 30 conciertos. Sí, es una locura. Hablo de viernes, sábado, domingo. Jueves, viernes, sábado. Y bueno, No, incluso viernes, sábado y domingo solo ya son 30, ¿eh? O 20, 30, depende de cada fin sí, de que sí. semana. Contando a Huesca, que también tiene algún concierto a saber el 21 de vez en cuando, la Corleone. Teruel hay muy poquito, casi nada. porque es que había una sala y yo creo que ahora está un poco de capa caída. Pero no sé si hay tanto público, ¿no? Para tanto concierto. Puede ser. Que por eso siempre están los mismos 100. Los sospechosos habituales, como los Bueno. llamo yo. O sea, siempre llegamos, saludamos, estamos los sospechosos. O sea, yo sé, llevo bastantes años diciéndolo. Yo veo 100 bolos al año. O sea, los dos. 100 conciertos al año, no hace falta correr para verlos. Que es mucho, ¿eh? Bueno, si te gusta, que es más fácil, y evidentemente aquí hay un truco. O sea, si tienes un crío de 2 años, o bueno, una familia, y tienes. Es mucho más fácil cuando está integrado, pues ahora ya pues Sí. haces lo que quieras y lo organizas mejor y quien está contigo también te acompaña y no tienes que cuidar más cosas. O sea, que vamos el jueves, el viernes y el sábado, pues no pasa nada. Oye, estética de los modos, vuestra chapa, Claro. y veo otra importante ahí de los premios de la música aragonesa. ¿Qué ha Sí, pasado señor. ahí? ¿Qué No ocurrió? recibiste el memo, ¿no? No, sí, la tengo, pero no, pero mira- digo, Mitchell no te mandó el memo de traer también la. No, Yo efectivamente. pensaba que la tenías fija El en dress la code. chaqueta. ¿Qué No. pasó ahí? ¿Qué os dieron ahí? ¿Qué os reconocieron? Bueno, la canción que ha nombrado Nico, que grabamos aquí en la cafetera, y fue nominada para Mejor Canción, grabada en el 18. Ujú. Fueron los premios del 19, ¿no? Del Sí, sí. 19. Y al final, pues, recibimos el premio. Fue El disco entero fue nominado, El disco también fue la nominado, canción fue sí. nominada y ganó la canción. Mejor canción. mejor, la mejor canción. que fue pues una sorpresa, pero fue una sorpresa, pero tampoco yo me sentí tan sorprendido porque yo pensé, pues porque cómo no vamos a ganar si Es la que ese canción disco es estupenda. Ese disco es muy bueno y esa canción es muy buena, claro. Y está muy bien grabada. O sea, que Bueno, todo queda en casa aquí, ¿eh? sí, pero que es que esto es Zaragoza, si nos No, conocemos pero sí, todos, exacto, no hace Zaragoza falta darle tampoco muchas es tan grande. vueltas. No. Está claro, está claro. Pues el próximo objetivo es ese vinilo, ¿no? Que no sabemos si será doble o no. Que ahora es un poco fetiche todo, ¿no? Porque Sí. lo virtual es el MP3 y el CD, como habéis dicho, ya no tiene ningún sentido. ¿Cómo ha cambiado todo en, voy a decir poco tiempo, pero tampoco tan poco tiempo? Mira, el otro día me decían, viene Kurt Baker a tocar dentro de, no sé, un mes y medio y me decía Chema, ha grabado 100 copias del CD. 100. Sí, claro. ¿Para qué más? Porque son las que llevas y las que vendes en el concierto no son y ya, porque no lo va a hacer en vinilo, al menos no de momento. 100 copias. Menos de las que planchamos nosotros en cualquiera de ellas. Vamos. El CD ha Sí, desaparecido. bueno, la fabricación
ha tomado otro rol, que es el del objeto. El objeto nada más. Hay una necesidad ya que no tiene que ver estrictamente con la música de bajar un poquito de la nube, por decirlo de esa manera, ¿no? Enseguida nos acomodamos todo primero al iPod, al MP3, al qué sé yo, y de pronto al streaming, y ahora nada está en ningún lado. ¿Viste? Y nuestras discotecas no son nada. Las discotecas es una cuenta que tenemos en Spotify, ¿no? Entonces hay una necesidad como de bajar eso y volver a tener el objeto. Y ni siquiera volver, porque yo soy de la época en que mis primeros discos eran discos físicos de vinilo, y nosotros aquí somos todos de esa época, pero los chicos de hoy no. Al contrario. Y sin haber nunca tenido esa experiencia del objeto, ellos están descubriendo esa experiencia. Es decir, yo quiero el objeto donde. Y el vinilo empieza a ocupar ese espacio. Hay mucha diferencia entre un disco de vinilo grande, un LP, claro, que es un objeto importante. O sea, yo tengo el recuerdo de ir a Discos Sin Acero a comprarme un disco que me costaba mucho esfuerzo ahorrar para comprarme un disco, y luego ibas por la calle sin bolsa para que todo el mundo viera la portada. Porque habías comprado, ¿no? Claro, tenías que presumir. Ahora los CDs son muy pequeñitos, ahora quiero decir, los CDs son muy pequeñitos, apenas se luce la portada. Y fíjate, en el nuestro, que se llama Somos los Modos, que lo grabamos aquí, yo me acuerdo de regalarle un CD a Juan Aguirre, que es amigo del colegio de la infancia, y me dijo, pues muchas gracias, pero no tengo reproductor. Creo que tengo un reproductor en el trastero, ya lo buscaré porque ni en el coche ni en ningún lado, ¿no? Y ahora ya completamente desaparecido, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido grabar CDs porque es que apenas se pueden escuchar. Sí, el CD la verdad que es una cosa que no ya alguna gente tiene reproductores, pero o sea, a veces se fabrican por fabricarlos, por decir tener algo, ¿no? Hay veces que... Y te lo compran pues porque son amigos tuyos y dicen, bueno, pues contribuyes un poco a que tengas un poquito de retorno a tu inversión, pero como objeto musical yo creo que está muerto. Y el vinilo, pues es verdad que también es limitado, pero si se venden más vinilos que CDs, pues bueno, es lo que toca hacer, ¿no? Y aparte a nosotros nos hace mucha ilusión tener ese vinilo. Sí, claro. No, bueno, pero la gente está descubriendo eso otra vez. La gente que se compra un vinilo va y lo escucha. ¿Viste? La gente se compra otra vez giradiscos. Claro, eso mismo, sí. Y así ha habido, o sea, bueno, nosotros evidentemente, todos los aquí presentes entiendo que tenemos giradiscos, pero ha habido montones de gente que es que ni siquiera los había visto. O sea, ni siquiera había visto un plato. Y ahora de repente es un objeto curioso, la verdad. Claro, pero la liturgia esa de darle la vuelta, ¿no? Es maravilloso, ¿no? El plato, tocadiscos, tocata, ya has dicho 3 nombres del mismo producto. Acá tenemos, mira, podíamos ir dando. Sí. Es que lo he visto antes, lo tengo ahí. Este que tenemos ahí atrás es un modelo que se llama Wincofon, y que fue un modelo que se vendió en los años 60 y 70 en Argentina, era el único que se vendía. Ajá. Era una fábrica argentina, una tecnología argentinizada, digamos. Y la tapa era altavoz, ¿no? Supongo. Claro, tenía totalmente, y aparte tenía el sistemita que mueve que levantaba el disco, lo soltaba, y ese era el de mi madre, y el disco, el aparato con que yo empecé a escuchar discos, me lo traje de Argentina en uno de los viajes. No funciona porque las gomas ya no se consiguen, pero bueno, lo veo todos los días. Seguro que puedes encontrar a alguien que te lo arregle. Eso también día. hay gente que hace esas cosas, así de frikis. Vamos. Recuerdo cuando me quise comprar un plato en el 92, ya me volví loco. Solo encontré 3 modelos disponibles en el mercado. En el 92, ¿eh? Carísimo, supongo, ¿no? A precio de Dios por supuesto. Es que era un producto para musicófilos empedernidos que se gastaban dinerales en equipos de música. Yo vengo, pues, en mi familia, o sea, mi abuelo era un melómano notable y tenía una colección espectacular de discos de clásica de ellas. Y tenía 2 platos buenos de verdad. Platos buenos de verdad, Thorens, de los que, como tú dices, ahora no encuentras ni siquiera la goma, la correa, porque no era en tracción directa. Pero en aquel momento, como me fui a comprar uno para casa, y eso, 3 modelos disponibles. Y luego ahora sí que es más fácil encontrar. Sí. Bastante más. ¿No? Hombre, yo el tocadiscos que tengo es el que tenía con 20 años. Sí. Un dual que funciona perfectamente, no se estropea.
Bueno, hemos hablado mucho de vinilos y hemos apenas rozado las guitarras. Cuéntame cómo es esta predilección por las Rickenbacker. Las fotos que vemos en redes son de un montón de estas guitarras. ¿Usas otras? Sí, uso muchas. ¿Y cuál es tu arsenal? ¿Cuál es tu... Yo soy un friki de las guitarras. Ajá. De todos modos, vaya por delante, Rickenbacker tenemos tanto Mitchell como yo. O sea, Mitchell tiene una preciosísima 330 Fairglow, estupenda. Aquí yo tengo una. Y tú Yo tengo Vale 25, ¿no? no sí, sé, son justo. 12. 25, tal cual. No, tengo 5 Rickenbacker. La tuya es esta que tiene la roja, ¿no? Que Sí. tiene como unos cuernos rojos. ¿Sí? Claro, es Rickenbacker, porque es una marca Rickenbacker. alemana. Es claro. El nombre es alemán, Sí. pero yo creo que Lo americanizaron. lo americanizó un Sí, poco. claro, yo de haberlo escuchado por ahí, Ah, por Rickenbacker. americanos o por ingleses, Rickenbacker, pero es Rickenbacker. Es Rickenbacker. Es una palabra alemana. Pero, o sea, la típica, o sea, la más clásica, la que es más bonita de todas es esa. Sí, tenemos Mitchell y yo tenemos 2 variedades de la misma y yo tengo algunas más. ¿Y cuántas no? Que esto es para músicos, así que... No tiene. O sea, lo que pasa es que realmente en Zaragoza, Ricks, o sea, gente que trafique Ricks, a todo el mundo le gustan, o sea, es muy habitual entre guitarristas, qué chula, no sé qué, me las piden y además yo las guitarras las dejo para grabar porque creo que los juguetes son mucho más divertidos si los los prestas. disfrutan los amigos, ¿no? Claro. Entonces, pues los For Sale acaban de grabar el disco, han estado empleando una 375 que tengo, una azul metalizada, es muy muy chula, o sea, es en imágenes espectacular, pero es que suena muy muy bien, suena espectacularmente bien. Pero vamos, pues tengo algunas más. 5 Rickenbacker, pero tengo alguna que otra Fender y alguna que otra Gibson y alguna que otra Gretsch. Y todas las para anteriores. elegir. Claro, o sea, que tenga dudas. Además son guitarras que suenan realmente muy diferentes. Yo no sé Sí. tanto como para decir las Rickenbacker, que tanta diferencia hay entre ellas. Tienen ese sonido súper inconfundible. De Nico, los te 60. cuento una cosa. Un día, o sea, es una cosa que solamente he hecho. O sea, en aquel momento tenía un número importante de guitarras. Entonces, muy al principio de conocer a mi novia, un día vamos a hacer una cosa, esto para un ratico. Y las fui sacando todas las que hay, y no son pocas. Y o sea, Berta te puede explicar perfectamente que es que todas suenan diferentes. O sea, todas las Rickies, las 5 Rickies entre sí no se parecen nada de nada el sonido de unas y de otras. Fender, pues eso ya es sabido, ¿no? Pues una tele no suena como una Strato y una Strato no suena como una Jazzmaster y una Jazzmaster no suena como una Starcaster, por decir. Todas suenan diferentes y todas tienen su grano. Pero las Rickenbacker en particular tienen un sonido muy especial. Y se pega a cualquier cosa que hagas, le pones ese sonido y se pega. ¿Y siempre te apetece una otra? Me refiero, ¿te apetecería siempre tener una nueva No. otra? No, o sea, ahora llevo muchísimo tiempo sin comprarme guitarras. Yo ahora ya tengo todas. Lo típico, ¿no? Que vas a una tienda de música No. y dices, Ahora ya Me se falta. me cogería... O sea, tú, en los grupos de frikis hay gente, en Estados Unidos hay gente que tiene 280 guitarras y cosas así. O sea, yo las que tengo las uso. Claro. Y si no, me las quito. Pero es una cosa que pienso. Pero todos ¿Tienes los... alguna de 12? Que las Rickenbacker Me la tienen un quité. modelo- Tuve tienen un una, modelo de 12 hermoso. 360-12 y me las quité. Porque con esta manita, el mástil de una 360-12 es súper estrecho. Claro, Entonces, son difíciles. cuesta, es un infierno. Hice una canción chulísima. Vamos, está grabada en el primer single. Y está grabada, la compuse con esa guitarra. Y una vez compuesta dije, es una de maravilla. Y me la fundí, me la vendí. Me la vendí porque no le sacaba partido. Y es una... O sea, en Zaragoza sí. hay varias Rickies 360-12 que si algún día necesito alguna, creo que... Pero vamos, Mitchell salvó perfectamente el asunto porque tiene una Dan Electro súper chula de 12 cuerdas. Con la que grabé con la aquí, cual- sí, Exacto. tú nos grabaste en vídeo, Sí. la Sin- canción de Sin mirar atrás. Sin mirar atrás claro. tiene La una- 12 cuerdas en electro. Tiene un sonido único. Yo la del electro me quedé alucinado cuando me la dejaron a probar. Digo, pues esto no pesa, esto cómo va a sonar. Es Masonite. Y es un sonido maravilloso. Dije, para mí me la quedo y siempre que puedo la uso. Siempre que cuadra. Y tiene un sonido precioso. Y lo que es más importante, bueno, no es que sea más importante, pero no es poco destacable, es que la proporción entre el precio de una 360-12 y la Dan Electro 12 cuerdas es irracional. O sea, la Dan Electro da prácticamente, esto es una exageración, pero prácticamente el mismo servicio, pero le puedes quitar un 0 al precio. Hostia. Pues no sé si... Y bueno, las 12 cuerdas tienen eso, ¿no? Sí, Que sí. te transportan, aunque con que te permita afinarla la guitarra ya te da mucha alegría. Lo que pasa es que hay Esta algunos mía de esos no se instrumentos- desafina. La Dan, entonces- la Dan Electro se desafina menos que mi 360-12. Hostia.
Lo que pasa es que también cada unidad es un mundo. Sí, o sea, sí, te sí, puede sí. salir, Sale mala. como diríamos aquí, borde. Pues te sale borde y ya no hay quien la afine. Mira, había un luthier en Zaragoza, Alan Schenk, ¿sabes que era Alan. amigo nuestro? Pues Alan, o sea, cuando yo me la compré, en fin, la compré donde sea, y se la llevé a arreglar, o sea, a centrarla, a ponerle cuerdas, y cuando me la devolvió, ya la tienes. Espero que no sea muy necesario cambiar las cuerdas. Pues es un infierno, ¿no? Es un cirio tremendo, porque no está... las Rikis no han evolucionado mucho con los tiempos, se siguen haciendo más o menos igual Claro. que en los años 60. Y en cuanto a amplis, ¿hay preferencias también? Yo no soy tan especial como... Digo especial en el buen sentido, ¿eh? Como Fernando, que le gusta tener muchas guitarras, le gusta muchos amplis. Yo, con que suene que me gusta, yo tengo la suerte de que tengo un ampli muy bueno, un poco parecido a este, es un Hot Rod Deluxe para la guitarra, Americano. americano, que me dio Pedro Andreu Es que precisamente. con ese nivel ya, Claro. ¿para qué te van a cambiar? Claro, entonces yo digo, pues esto suena de maravilla, en limpio suena bien, para hacer ruido también. Yo no necesito ningún otro ampli, ¿no? Pues siempre dices, hombre, un box, parece que... Pero al final... A McCartney le preguntaron un día qué cuerda usaba, también un poco en chiste, ¿no? En la época de los Beatles, de joven. ¿Qué cuerda usaba? Dijo, no sé, una finita, brillante, dijo, unas brillantes que compré. Claro. Yo las toco así, suena muy bien, ¿no? Pues, Y No, pero Fernando, ¿alguna Yo Mesa Boogie. Mesa Boogie siempre? No siempre, porque o sea, el amplificador que empleo con los modos es un Mesa Boogie, porque la paradoja, el Mesa Boogie pasa por ser un ampli muy potente, muy chillón, pero tiene un limpio absolutamente espectacular. O sea, el Mesa que tengo es el fruto de una mañana entera probando amplificadores en una tienda en Madrid. Además, no... Y decir, pero lo elegí por el sonido limpio, no por los sonidos cañeros. El Mesa históricamente es un... Bueno, Santana ha tocado un Mesa Boogie, hay muchísima gente, ¿no? Pero tienden a ser amplificadores para sonidos más rabiosos. Y sin embargo suena limpio como vamos. A veces es la combinación de la guitarra y el Claro. equipo. Bueno, y Michel, por ejemplo, pone cotos. A mí me gustan mucho los zarrios, los pedales, Los las pedales. puñetas. En Michel, efectos. Fernando, que no hace falta con esa guitarra y ese amplificador. ¿Para qué vas a poner más pedales? Bueno, yo Ya recuerdo que Pedro Andreu nos dijo, mira, solo necesitas un pedal. Uno que lo aprietas y suena la guitarra y otro que lo vuelves a apretar y no suena la guitarra. Ya está. Con eso ya tienes todo. Es un poco exagerado, ¿no? Pero vamos, también es verdad que ahora nos fijamos mucho en los conciertos en directo, en salas pequeñas, y hay gente que sigue llevando mamotretos enormes que no los pueden poner muy potentes porque si no reventaría todo, porque tiene una potencia enorme. Pero mucha gente está llevando amplis pequeñitos Muy chiquititos. que suenan muy bien y más fáciles de transportar. Porque Y sí, ha cambiado muchísimo. cuando tienes que mover esto es que te vuelves loco, claro, a no ser que tengas alguien que te lo lleve. Que de eso la esclavitud está afortunadamente abolida, ya no. Entonces, pero bandas, o sea, en la Casa del Loco, bandas americanas de súper alto nivel tocando un amplicio de 15 vatios, punto. Que suenan de Sí, muerte, sí. pero además energéticos y suaves. O No, sea, pero incluso transistores, sobre todo los bajistas han ganado Sí. un montón. Hay unos equipos que están súper bien diseñados con transistores en clase D o clase E, que es una forma de un circuito muy eficiente a nivel de energía, digamos. Y por ahí con unos gabinetes muy bien diseñados, chiquititos, y te parten la cabeza. Antes era, ¿no? Un bajista, si Una no, nevera. si no traía una nevera no podía sonar. Sí, aparte que nosotros somos de tocar en sala pequeña, entonces al final es el equipo de la sala lo que es importante que esté bien y que el técnico lo pueda controlar. Como lleves un ampli muy potente, Claro, sí, sí. se enfadan Se va. contigo porque, claro, empiezas en el 2 y acabas en el 6 o lo que sea. Hace poco estaba Los haciendo guitarristas son así. un sonido con una banda y le digo, no traigas el stack completo para un bolo como este, le digo, porque al final te lo pones ahí acá abajo, ¿no? Como el amplificador aquí, estás tocando y por el ángulo de dispersión del altavoz vos no lo escuchás, le estás reventando la cabeza al tipo que se Totalmente. le saca enfrente y me dice, genial, me dice. Es lo que quería. Es lo que le encantaba al flaco. claro, Hay muchos guitarristas que lo quieren reventarle la cabeza. Yo ahora que estoy tocando el bajo, pues muchas veces toco por línea, no llevo amplificador. Un bulto menos que tengo que llevar, que quiero decir, es bueno, claro. una maravilla. Para los bolos pequeños. Claro.
Bueno, muy bien, así que estamos encarando cuántos temas todavía no sabemos, porque no sabemos si va a ser el disco simple o doble. Sabemos que al menos serán 15. Entonces en un Son vinilo muchos. solo no te va a entrar. Claro. Eso es un debate. Bueno, ten en cuenta que hacemos canciones muy O sea, cortitas. Estás hablando con una banda que hace canciones de o sea, la tesis claro, es sí, 2 sí. minutos y medio y 3 ya empieza a ser un poco. Claro, son 40 minutos, está justito para un, para un Ten en segundo cuenta que si la plano. canción es muy corta, si es buena, dicen, qué pena que acabe, quiero escuchar más. Y si no gusta tanto, dices, menos mal que ha terminado, ahora van a tocar Hay que otra. dejarlos con ganas. Sí. Siempre. Pero que el bolo, o sea, los bolos de prueba de este disco, o sea, los primeros 15 temas están hechos, montados y ordenados y demás. Y los hemos probado y entran en menos de 45 minutos. Tocado. Porque hemos quitado la costumbre de hablar entre canción y canción. No se habla, no se dice ni gatas. Que a veces nos enrollábamos demasiado. O sea, más mal. O sea, no tenemos especial Muy gracia. bien. Bueno, Michel, Fernando, ha sido un gusto volver a tenerlos aquí en la cafetera. Ujú. Este podcast que hacemos aquí con Aragón Musical, con Sergio, con David, busca un poquito dejar ese registro de lo que ha pasado en todo este movimiento musical en general, pero en particular pop y rock en Zaragoza y en Aragón. Y evidentemente Los Modos ha hecho su camino Y seguimos durante toda haciéndolo. esta época y lo seguimos haciendo. Así que ha sido un gusto tenerlos aquí y serán bienvenidos en cualquier oportunidad. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias.